Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como sabéis, a efectos de favorecer la enseñanza de las personas que no pueden acudir a la tutoría, pues estamos grabando y se pondrá esto a disposición del estudiantado. Espero que hayáis tenido una buena semana, que ya estéis estudiando ética. Por situarnos en el manual, estamos en la segunda parte del penúltimo capítulo que entra a efectos de examen, que es el de la ética y la utopía. Quedan dos tutorías, como hemos dicho, la de que vamos a dedicar al cosmopolitismo, es decir, ética, derechos humanos y cosmopolitismo, y una que vamos a dedicar a cuestiones generales. Yo voy a dar un pequeño speech sobre cómo hacer el examen, cómo afrontarlo, cómo prepararlo, y después abriremos un turno general de dudas. La última tutoría no se graba, para que así las personas que acudan tengan más libertad a la hora de plantear sus cuestiones, abrir debate, hablar, etc. Así que la última tutoría que grabaremos será la de la semana que viene. Bien, pues seguimos nuestra reflexión ética, que ya va llegando a su fin, y como hemos dicho, hoy vamos a concluir ese estudio que estamos haciendo de la relación que existe entre la ética y la utopía. La semana pasada, si os acordáis, nos estuvimos adentrando en el género utópico. Analizamos la obra de Tomás Moro, vimos cuáles eran sus antecedentes, cuáles eran sus consecuentes, cuál era la pregunta que planteaba, cuáles son las ideas que presenta, cuál es la diferencia entre utopía e ideología. Vimos a Karl Mannheim, vimos a Paul Ricoeur, y hoy vamos a seguir ahondando pues, en esta relación entre la ética y la utopía. Es una tutoría muy bonita, creo yo, pero también muy compleja, por lo que hoy os pido una especial atención. También, porque este es un tema que cae de manera recurrente en los exámenes de ética 2, que si lo dominamos, pues no está de más. La semana pasada hablamos de tres autores: Tomás Moro, sobre todo, el 80% de la tutoría; Karl Mannheim, con la diferencia entre ideología y utopía; y Paul Ricoeur, con esa complementariedad de la ideología y la utopía. Hoy vamos a hablar principalmente de un autor, de Ernst Bloch. Vámonos que nos vamos. Bien. Ernst Bloch tiene un libro muy famoso del que vamos a hablar hoy, que es El Principio Esperanza. Por eso el primer punto de esta tutoría, que se corresponde con el epígrafe del manual, es de la esperanza teológica a la esperanza secular. ¿Vale? Aquí tenéis una personificación de la esperanza. La esperanza siempre se la pinta con una lámpara en la mano. La esperanza aparece vinculada, o así nos lo presenta el manual de referencia, al fenómeno religioso. De hecho, es una de las tres virtudes teologales. ¿Acordáis de esto de las virtudes cardinales y las virtudes teologales? Las virtudes cardinales son... ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Es de Platón. Y la justicia, que es la cuarta, ¿vale? Prudencia, fortaleza, templanza, justicia. ¿Vale? Estas son las cuatro virtudes cardinales, y porque orientan, ¿vale? Como los puntos cardinales, orientan. Y luego hay tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Oye, estamos más en el cristianismo esto es un palito para mi pobre corazón de profesor de historia de la filosofía antigua, que conozcáis mejor el catecismo que a Platón, pero bueno, hoy ha sufrido mi corazoncito. Bueno, pasa nada. Claro, es una virtud teologal, ¿vale? La fe, la esperanza y la caridad. Y de hecho, precisamente por ser una virtud teologal, esto es culturilla de Trivial, ¿vale? Un dato interesante. Por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿vale? Porque si os vais a la carta a los Corintios, a 1 Corintios 13, San Pablo dice: quedan tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad. De ellas la más excelsa es la caridad. ¿Por qué? Porque dice que es lo último que se pierde. Porque cuando tú te mueras, lo primero que pierdes es la fe, porque ya estás cara a cara con Dios. Si la fe es creer las cosas que no se ven, en el momento en el que la ve ya no necesitan la fe. La esperanza o sea, tú ves a Dios que te va a juzgar, entonces lo primero que pierdes es la fe, pues ya no tienes que creer en Dios, ya lo estás viendo. En el momento en el que Dios te juzga y te lleva al cielo,
pierdes la esperanza, porque la esperanza es la de la salvación. Ya estás en el cielo, ya no te hace falta la esperanza. Y como la caridad nunca la pierdes, porque la caridad es lo que mantiene la comunión de los santos en el cielo, según la teología católica, la esperanza es lo último que se pierde. Literalmente no tiene nada que ver con un refrán de resistencia, de no pierda la esperanza, que literalmente en la cosmovisión católica o cristiana en general del más allá, la esperanza es lo último que se pierde, de las tres. Porque primero se pierde la fe y la caridad nunca se pierde. Pero bueno, la esperanza religiosa a la que nosotros nos referimos es la esperanza judeocristiana. Incidir profundamente en la historia del pensamiento, ¿no? Toda vez que lo que hace es modificar la concepción que se tiene del tiempo. Claro, cíclico, que era lo típico en el pensamiento clásico, se pasa por influencia de los profetas del Antiguo Testamento y sobre todo por influencia de Agustín de Hipona a un tiempo lineal y a una concepción lineal de la historia. Si yo os pidiera que dibujarais el tiempo, la mayoría de ustedes o de vosotros me pintaría una línea, la famosa línea del tiempo, ¿no? Esa concepción lineal del tiempo es relativamente reciente dentro de la historia. No es de suyo evidente que el tiempo sea una línea. Y es muy importante que el tiempo sea una línea. La esperanza es importante, para la esperanza es importante que el tiempo sea una línea y para sostener una concepción lineal del tiempo es importante la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo que le da sentido al tiempo. Si el tiempo es un círculo, no hay esperanza, porque lo único que podemos esperar es aquello que ya ha venido. Mientras que si el tiempo es una línea, podemos esperar lo nuevo. Y el hecho de que venga algo futuro y mejor nos sostiene en la lucha dentro del presente, ¿no? Por eso, en la esperanza veterotestamentaria y la esperanza, digamos, religiosa en el sentido judío-cristiano, es una esperanza que no es solo una espera pasiva de lo que debe de venir, sino que es también una acción, adelantamiento de la meta. El tiempo nuevo no solo va a llegar, sino que yo tengo que colaborar en que llegue. Y para sostener mi acción transformadora, lo que hago es tener la esperanza de que llegará el tiempo nuevo. Se modifica, por tanto, la concepción circular del tiempo por una concepción lineal en el que el tiempo es no solo una línea, sino que es también una línea ascendiente. Si cada tiempo que viene o lo nuevo puede ser mejor, entonces yo voy, permitirme la imagen, hacia arriba, ¿no? Voy mejorando, ¿no? No voy empeorando, que sería hacia abajo. Ya sabéis que en esta idea de la concepción lineal del tiempo tiene mucho que ver la metafísica creacionista que plantea el judaísmo y el cristianismo, ¿no? La idea de que hay un momento cero de la creación, que es aquel en el que Dios dice hágase. Si todo tiene un comienzo, es lógico pensar que todo tenga un final. Y aparece la pregunta de ¿cuál es el final? Porque si el final es, como plantea San Agustín, la vuelta a Dios, entonces necesariamente la línea tiene que ser ascendente. Porque cada generación tiene que estar mejor preparada para el encuentro definitivo con Dios. Y entonces aparece la idea de progreso, de que el tiempo progresa. ¿Vale? Y estos mensajes de no podemos retroceder, no, ya tenemos que avanzar, ¿vale? Todo ese lenguaje está montado sobre esta idea de un tiempo lineal que de suyo mejora. Y por eso, entre otras cosas, nos felicitamos el año nuevo. ¿Vale? Le damos por hecho que va a ser bueno solo por ser nuevo. ¿Vale? Esto también crea un sentido, porque si hay una esperanza, si hay una meta, mi existencia no es una casualidad, sino que yo estoy aquí para algo. Para ser mi mejor versión, para avanzar, para evolucionar, para mejorar la historia, para mejorar la sociedad, para hacer que venga el tiempo nuevo. Y entonces la esperanza no solo sustenta una concepción lineal del tiempo, sino que también sustenta esas narrativas de sentido que nos damos. Tú tienes un proyecto, tú tienes una meta, tú tienes una vocación, tú tienes... Bueno, porque puedo ir mejorando. Entonces me pongo en Instagram a ver cuentas de mejora tu estilo de vida, lifestyle, de ser tu mejor versión, leo libros de Paulo Coelho y este tipo de cosas. ¿Vale? Porque puedo mejorar. ¿Y qué me va a ayudar a mejorar? El futuro. ¿Eh? Los estoicos, por ejemplo, que no tienen esta visión del tiempo, critican mucho esto de mejorar en el futuro.
Epicteto y Séneca tienen frases muy duras sobre esa gente que quiere mejorar en el futuro, ¿vale? Porque dicen que es como darse una licencia para en el hoy ser flojo, vago, débil, y que como el hoy es lo único que tienes, en realidad lo que estás haciendo es autojustificar que eres vago, débil, ¿no? Que no te... Claro, porque fiarle todo al mañana, primero dar por hecho que hay un mañana, cosa que no está de suyo clara, y por otro lado pensar que en el mañana las condiciones para mejorar serán más óptimas que ahora. Esa gente que siempre empieza la dieta el lunes, porque el lunes mágicamente tendré más fuerza de voluntad que hoy. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué cambio químico se va a producir en tu cerebro para que tengas más voluntad, ¿no? O hago deporte, voy al gimnasio la semana, siempre es mañana. Cuidado, porque esta idea, que es muy positiva, la idea de que tenemos un sentido, de que podemos cambiar las cosas, de que podemos ayudar a que venga un tiempo nuevo y mejor, también es una cosa que nos lastra en cierta medida. Porque siempre, si tengo un mañana en el que hacer las cosas mejor, siempre puedo esperar un poco más para esto hoy. ¿Claro? Esta idea, la idea de la esperanza religiosa, en el sentido judío-cristiano, secularizada, se convierte en la idea de progreso. Secularizada significa que se toma una idea religiosa y se le elimina, se hace poje de sus aspectos o connotaciones teológicas. Entonces se queda como una idea secular. ¿Vale? Se convierte en la idea de progreso que alcanza nuestra sociedad, hasta el punto de que hablamos de sociedades avanzadas, sociedades atrasadas, sociedades que progresan, sociedades que no progresan, pero en realidad, si vosotros cogéis un discurso político, lo digo político porque el concepto progreso es muy típico del lenguaje político. Si utilizáis el lenguaje político y se dice, somos sociedades avanzadas, la pregunta es, ¿respecto de qué? Porque avanzar o progresar es un término relativo. No se puede avanzar en absoluto. Se avanza con respecto a un punto. ¿Vale? Yo estoy avanzado respecto de la mesa, o retrasado respecto de la mesa, o respecto de una persona que yo creo que va por delante de mí, o respecto de un tren, o respecto de un horario marcado. Cuando sí, es que esta sociedad progresa, avanza. ¿Con respecto de qué? Con respecto a ella hace 50 años, con respecto a otras sociedades. ¿Vale? La vida humana adquiere a través de esta idea secularizada de la esperanza un logos, un sentido, un significado, ¿no? Que es colaborar en esa marcha hacia el progreso, ¿no? Tú tienes que ayudar a que la sociedad mejore, tú tienes que hacerte corresponsable del futuro que tiene que llegar, una sociedad en la que se cuide el clima, en la que se recicle, en la que no haya brecha de género, no haya discriminaciones, tú tienes que colaborar. Y es posible que esa sociedad venga, esa es la esperanza. La esperanza es que con nuestro esfuerzo esa sociedad vendrá, ¿no? Siempre en el futuro. Esto es fundamental. Nadie se plantea que hayamos llegado a la meta. Es que para que exista esperanza es fundamental la conciencia de que no se ha llegado a donde se tiene que llegar, aunque se haya llegado. Por eso tú hablas con la gente de 80 años y te dicen, no, yo el año que viene voy a hacer y todavía tengo que... Y qué bonito, ¿no? Dice, mira, no he perdido la ilusión por vivir, pero en el fondo tú lo piensas y tú dices, ¿qué más te queda por hacer? Y es muy duro ver, esto lo puedo contar porque es una experiencia personal, aunque no es extrapolable, ¿no? Yo viví muy de cerca la enfermedad y la muerte de la madre de mi madre, de mi abuela, que además era mi abuela, ¿no? Todo el mundo tiene una, porque me había criado y todo. Entonces, esa mujer que tenía una, que durante mucho tiempo llevó muy bien su enfermedad, hubo un momento en el que ella ya, como se dice en los pueblos, se abandonó. Entonces yo tuve la oportunidad de tener una conversación muy profunda con ella, que era una mujer iletrada, no sabía ni leer ni escribir, y sin embargo me hizo una reflexión muy profunda sobre lo que significa esta pérdida de la esperanza, ¿no? Cuando te dice, yo ya qué hago aquí, ¿por qué no me muero? Y es como, claro, la conciencia del que se ha llegado, para bien o para mal, lo que implica las ganas de morir, porque ¿para qué luchas si ya has llegado? Tú ahora quieres mejorar tu vida, quieres mejorar tu versión, crees que puedes seguir. Es un mito, ¿vale? Es una idea que nos ayuda. Luego, cuando lleguemos a tener conocimiento, veremos en Nietzsche que todo esto son las cosas que no, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para no afrontar la única verdad que es la verdad de la nada, que estamos continuamente situados frente a la nada. Entonces, nos contamos un montón de paparruchas y de patrañas para llenarnos de ruido y nunca afrontar esa verdad, ¿vale?
Pero claro, cuando el ruido se apaga y afrontas esa verdad, cuando no hay esperanza, es duro. Por eso necesitamos esta mentira amable, si la queréis ver así, o esta idea compartida de que las sociedades progresan, de que las personas progresan, de que todo progresa, y de que además está en nuestra mano que eso ocurra. Porque eso le da sentido a tu vida, te invita a levantarte por la mañana, a luchar, a implicarte en causas. Pero ojo, esa idea deconstruida es terrible. ¿Vale? Un ejemplo de lo dicho, de esta idea de progreso secularizada como dadora y donadora de sentido, un ejemplo de esto lo tenemos en Kant, ¿no? En general, toda la ilustración participa y enfatiza la idea de progreso. Ellos son las luces que vienen a acabar con la tiniebla de la Edad Media, ellos son el progreso de la razón frente al retroceso de la ignorancia y la superstición que había dominado la época anterior. A esta idea, ¿no?, a la idea de que venimos hablando de la esperanza, se une la creencia sincera en que el ser humano puede alcanzar el culmen del progreso a través de su propia fuerza. De hecho, esta época pensó que verdaderamente estaban llegando al non plus ultra. Ya no se puede ir más allá. La razón lo hará todo, la razón nos ayudará. Kant, sin embargo, no es un ferviente creyente en la idea de progreso y en el fondo él se pregunta si realmente el género humano va hacia lo mejor. Porque él ve indicios en la sociedad de que la época que él vive no es necesariamente en todo mejor que la pasada. Hay algunas cosas en las que tenemos mejor, pero hay otras en las que no. Y mantiene un moderado optimismo incluso en el plano internacional, donde advierte la existencia de un estado de naturaleza hobbesiano a nivel internacional. De hecho, el plano internacional es la guerra de todos contra todos, la geopolítica, la guerra, los movimientos de inteligencia para ver qué país es débil, qué país es fuerte, dónde potencia, dónde estabiliza. Ahora bien, lo que dice Kant, y utiliza una metáfora muy bonita, es incluso en ese ambiente de guerra de todos contra todos que simboliza o que vemos en el estado, en el ámbito internacional, incluso ahí es posible confiar en la consecución de una convivencia pacífica. Y él pone el ejemplo del bosque. En el bosque todos los árboles crecen de manera anárquica, sin que nadie los plante y sin que nadie los cuide, y sin embargo todos encuentran su sitio. Y también hay que decirle a Kant, los que lo encuentran. Hay un montón de árboles que se quedan por el camino. Y dice así Kant: la balanza de la razón no es enteramente imparcial, y uno de sus brazos, el que lleva la inscripción Esperanza de Futuro, tiene un frágil mecanismo, gracias al cual razones, aun livianas, echadas en su platillo, tienen la virtud de levantar en el otro especulaciones de mayor peso. Estas son las razones de la esperanza, es decir, el ser humano a veces lucha contra toda esperanza, porque cree que él puede hacer la diferencia. Cree que su esfuerzo será significativo, pese a que objetivamente todo esté perdido. Y esto es bueno. ¿Vale? Porque a veces es cierto que aunque todo parece perdido, la acción de un grupo, de una persona, de dos, cambia la situación. Ahora bien, hemos visto la parte bonita. Tras la muerte de Dios, anunciada por el Zaratustra de Nietzsche, la esperanza se seculariza. Y la idea de redención, el fin de la esperanza judeocristiana es la salvación, la redención. En la cosmovisión cristiana, tengo que contar la cosmovisión cristiana porque la idea secularizada está montada sobre la idea cristiana, ¿vale? En la idea cristiana, la situación presente es una situación de caída, acordaron, ¿no? Hay un mito común en la mayoría de las religiones del mundo que tienen un relato creacionista del ser humano, no tienen que ser judías ni cristianas, también la tiene el Popol Vuh y demás, un montón de tradiciones. Hay una idea como de que este ser humano no es el ser humano originario. Porque claro, también para los mitos y para los narradores religiosos de la edad antigua, muy antigua, les costaba mucho casar dioses con seres humanos. O sea, el ser humano es una cosa muy cutre para venir de un dios. Entonces siempre inventaron la idea o narraron la idea de que había habido una humanidad previa que era mejor que esta y que por la razón que fuera, esta humanidad estaba caída.
estaba tocada, había una TAR, éramos del Zara-Tara, no éramos el plan A. Esto está muy bien narrado, por ejemplo, en el Popol Vuh con los diferentes experimentos de hombres que hacen los dioses, los hombres de maíz, los hombres de madera, los hombres, ¿no? Entonces, esta es la viable, pero no era la mejor. Entonces, frente a esa conciencia de incapacidad, a esa conciencia de poquedad, la Biblia lo expresa con la imagen del barro, que es una cosa frágil, que se quiebra con mucha facilidad, que es moldeable, ¿no? Entonces, frente a esa conciencia de ser barro, la esperanza religiosa es que llegue un momento en el que yo alcance la plenitud de mi naturaleza. Que deje de ser barro para ser otra cosa, ¿no? En el lenguaje religioso es que Dios me redima. ¿De qué? De mi pecado, de mi defecto, a través de la gracia, ¿no? Transformadora. Eso utiliza el lenguaje, ¿no? La gracia transformadora, la salvación, ¿no? El alcanzar la plenitud del ser. Vale. Eso, para las religiones, es imposible alcanzarlo en este plano. Siempre se alcanza, decimos, escatológicamente, una vez superada la barrera física, una vez tan muerta. Este esquema es adoptado por la esperanza secularizada y dice, la idea de caída la traduce a la idea de sociedad imperfecta. En esta sociedad en la que vosotras y vosotros vivís, hay muchos defectos. Hay personas oprimidas, hay brechas, hay desigualdades por raza, por género, por sexo, por clase social, hay alerta climática, hay alerta de guerra, hay muchos defectos que los hemos producido nosotros. Nosotros somos los causantes de esas discriminaciones, del cambio climático, de la guerra, de un sistema económico que oprime, ¿vale? Que es la idea secularizada de pecado, en el fondo. La salvación, como no puede ser escatológica, debe ser una salvación real, una salvación sobre todo posible en este plano. ¿Cuál es? El progreso. Y entonces cada una de las ideologías políticas te presenta su sociedad perfecta a la que habría que llegar, ¿no? La sociedad aria de los nazis, donde no hay judíos y todos seremos felices porque estos sucios pues estarán muertos, la sociedad sin clases del comunismo donde no hay burgueses ni medios de producción concentrados en pocas manos porque eso acabará con la pobreza y la desigualdad, la sociedad sin brecha de género, totalmente igualitaria, de la socialdemocracia y donde todo el mundo tenga una igualdad de oportunidades. Cada uno te presenta una sociedad perfecta. La idea es que la redención antigua, la redención religiosa, que era ultraterrena, puede alcanzarse en el ámbito político. El reino de Dios se le dé, el contenido que se le dé a esta expresión, es alcanzable aquí y ahora. Esta es la idea que va a sostener el principio esperanza de Ernst Bloch. Ya estamos en el núcleo de la tutoría, ¿vale? Todo lo anterior ha sido como una gran introducción. La alianza entre una razón esperanzada, la razón esperanzada de la que hablaba Kant, esa balanza, ¿no? que tiene en uno de sus brazos la inscripción esperanza de futuro y que tiene ese frágil mecanismo que hace que supere, ¿no? los obstáculos y otras especulaciones, pues esa razón esperanzada tiene una alianza con la visión utópica del mundo, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en el planteamiento de Bloch y en su en el famoso concepto que la acuña, que es el principio de esperanza. Para Bloch, la utopía es la percepción realista del horizonte de posibilidades que atraviesa todo lo real. Lo repito, es la percepción realista del horizonte de posibilidades que atraviesan todo lo real. Bloch dice, mirad, la utopía no es, como creía Tomás Moro, el sueño de una sociedad perfecta a la que le pongo utopía porque todo lo que existe necesita un tiempo y un lugar y esto al no tener lugar, lo que estoy diciendo subrepticiamente es que no existe y que por tanto es inalcanzable. No. La utopía no es ese ideal regulador inalcanzable de la sociedad, no. ¿Qué es la utopía? La utopía es que yo a través de mi razón perciba el horizonte de las mejores posibilidades que tiene mi sociedad. Si yo analizo mi sociedad fríamente, no solo percibo sus defectos, sino también algo así como su mejor versión dentro de las posibilidades que el presente me ofrece.
Pues alcanzar esa mejor versión dentro de las posibilidades que el presente me ofrece, eso es la utopía. Que yo luche por alcanzar la mejor versión de mi sociedad dentro de las posibilidades reales que mi propia sociedad me ofrece. Bloch, así, lo que hace es reintroducir la labor del sujeto en el marxismo. Esto quizá no os choca un poco porque no estáis en el marxismo científico. La teoría de Marx, en el fondo, no requiere del ser humano, ¿vale? La sociedad comunista, entendida por tal como la sociedad sin clases, va a llegar por las reglas de la historia, por las reglas del materialismo histórico, sin que nosotros hagamos nada. Es decir, si nos sentáramos aquí a jugar a las cartas, por el mero desenvolvimiento de las reglas de la historia, acabaría llegando la sociedad sin clases. ¿Qué es lo que hace la acción en la filosofía de Marx? Adelantar ese momento. Es decir, que dentro de 1000 años, pues venga dentro de 100 o dentro de 10, ¿no? Pero aunque no hiciéramos nada, vendría. Eso siempre ha tenido un problema dentro del marxismo, que es ¿para qué combatimos? ¿Para qué tenemos sindicatos? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué? Si solo vamos a llegar a parches que además nos van a hacer... O sea, el avance es poco significativo, ¿no? Por eso dice Bloch, el socialismo científico, que es este de la aplicación de las reglas de la historia, debe ser complementado poniendo una atención especial a la acción del sujeto revolucionario, que es el único que puede enderezar el curso de la historia hacia esa sociedad sin clases. No vendrá sola. No vendrá si no se actúa. Por eso, Bloch construye el futuro no como una extensión del presente, sino como algo nuevo, como algo que aún no ha llegado a ser, pero que puede llegar a ser. Y ese puede llegar a ser está in situ en el presente. La esperanza es lo que nos lleva a dos cosas. Uno, no justificar el status quo, no creer que esta situación es la mejor de las posibles. Y dos, creer de verdad que nuestra acción es necesaria. Porque si yo creo que esta no es la mejor sociedad de las posibles, pero a la vez pienso, bueno, ¿qué puedo hacer yo, que soy solo un individuo? Pues tampoco me sirve. Entonces tiene que ir de esas dos ideas. La idea de que mi sociedad no es la mejor de las posibles, tiene muchos defectos que deben ser corregidos. Y dos, que esa corrección también depende de mí. No solo de mí, pero también de mí. Esta visión del futuro, por tanto, no es sino una reminiscencia del afán de trascendencia del ser humano. El ser humano es un animal profundamente insatisfecho con lo que tiene. Con eso juega el consumismo. Si vosotros veis los anuncios, la Ley General de Publicidad dice que la publicidad es todo acto de comunicación que lo que busca es presentar al público las características de un bien, de un producto, bien o servicio, de modo que el consumidor pueda saber qué es lo que diferencia ese producto, bien o servicio respecto a otros similares que existen en el mercado. Así que si yo te anuncio un coche, entonces yo te tendría que decir, mira, este coche pues corre más, tiene una mejor dirección asistida, tiene esta garantía y su motor no se rompe, ¿no? Y esto es lo que yo te tendría que vender del coche, un acto de comunicación en el cual yo te presento las características del producto. ¿Cuántos anuncios de coche habéis visto así? Ninguno. Los anuncios de coche venden estatus, clase social, tiempo de calidad, prestigio, ¿no? ¿Habéis visto? Tengo en mente, no es una crítica, ¿vale? Pero ¿habéis visto el anuncio de Kia de Rafa Nadal? O sea, sale un montón de gente con móviles y de repente sale Rafa Nadal conduciendo un Kia, del cual no se nos dice nada. Tú no sabes cuánto corre, no sabes cuánta autonomía tiene de los eléctricos, no sabes cuánto se llena su depósito, no sabes si es híbrido o no, no sabes nada del coche. Y sale Rafa Nadal diciendo, ¿quién ha dicho que la tecnología solo sirva para dejarnos quietos? Nuevo Kia. ¿Con qué juegan? Juegan con ese afán de trascendencia, con que tú quieres ser tu mejor versión, con que tú necesitas siempre algo que te complete, porque el ser humano tiene una fuerte fuente de insatisfacción interna, en virtud de la cual nunca tiene conciencia de haber llegado. Siempre tiene conciencia de estar en camino.
y de que lo que le falta para completarse es lo que no tiene. Entonces, cuando estoy mal, me voy de compra, porque comprarme este vestido, cuando tengo que celebrar algo, pues me doy un lujo y me compro esas botas, me compro este móvil, me compro... ¿Cómo te va a completar personalmente un teléfono móvil? O una camiseta. Esta idea de la trascendencia, ¿no? En sentido, si queréis, secular, ¿no? La idea de que siempre necesito algo más para estar satisfecho. ¿Vale? Porque hay una frase de un filósofo que el nombre se me ha ido, pero que dice, cuando el ser humano se da cuenta, no, es un literato, cuando el ser humano se da cuenta de que un deseo suyo es posible, se convierte automáticamente en una necesidad. Cuidado, ¿no? Entonces, la utopía aparece dentro de este afán de trascendencia. Bloch quiere corregir su sentido, que no sea una ensoñación compensatoria, sino que sea un ideal que motive la transformación del mundo, pero no como imposible, sino como el horizonte de posibilidades que ofrece tu presente. La esperanza, por tanto, se convierte en un principio rector de la acción humana. Aparece entonces la figura del héroe rojo, que es una figura de connotaciones mesiánicas, que es aquel que sostiene y lucha con base en la esperanza, unas sabiendas de que no hay nada garantizado y de que toda esperanza puede frustrarse, ¿no? Una esperanza que no es sino la de alcanzar un mundo donde rija la utopía socialista, por eso es el héroe rojo, ¿no? Si fuera otra utopía, pues sería el héroe de otro color, ¿no? Que sería este mundo, ¿no? De Heimat, ¿no? La patria, que es aquel lugar donde va a regir y donde que no va a llegar de suyo, ¿no? El héroe rojo es así porque él es consciente de que ese mundo socialista, esa patria socialista a la que él aspira, no va a venir sola, va a venir por su esfuerzo y además, en cualquier momento, se puede venir todo el plan abajo. Estamos presentando el pensamiento de Bloch. Bloch era marxista, Bloch plantea un pensamiento de connotaciones marxistas, pero vale para cualquier cosa. Vale para la sociedad anarquista, para la sociedad anarcocapitalista, para el anarcoprimitivismo, ¿no? La idea de el presente ofrece unas posibilidades de mejora que no se van a desarrollar por sí mismos si tú no las desarrollas. ¿Qué es lo no resuelto? En la patria de Bloch. Imaginemos que efectivamente llega el héroe rojo o la heroína roja. Alcanzamos ese mundo donde rige la utopía socialista, que no funciona. Es decir, en la utopía y la salvación secular que plantea Bloch tiene una serie de limitaciones, que son las limitaciones de toda obra humana. ¿Cuáles son las tres que señalan las críticas más comunes? Primero, la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la antiutopía máxima. Pues arroja una sombra sobre toda la existencia humana, ¿no? Apenas se nace, ya se es lo suficientemente viejo como para morir. El hombre muere y además tiene una faena, porque mueren todos los seres. Pero solo el hombre es consciente de que va a morir. El hombre muere y es consciente de su muerte. Sabe que es mortal. Y lo que es peor, como dice Nietzsche, este abismo está siempre mirándolo. Porque cuando se le olvida, la muerte de alguien cercano te lo recuerda. El contacto con la muerte, esto es cierto, ¿no? Esto lo señala Riquet y es verdad. Riquet tiene un libro muy chulo que se llama Vivo hasta la muerte, que señala que la muerte es una de esas cosas, o sea, es la única realidad en la que durante la vida solo se puede tener experiencia a través de la muerte de los otros. De todo lo demás, tú podrías tener una experiencia propia que luego analices. Pero de la muerte solamente puedes tener experiencia a través de cómo mueren los demás. No puedes tener. Claro, esto nos lleva a cuidar mejor la vida y también a las personas que tenemos cerca, porque desde muy pequeño aparece en el niño, en la niña, la conciencia de la finitud, ¿no? De hecho, la pedagogía hoy dice, bueno, hay corrientes dentro de la pedagogía que dicen que es muy importante
poner a los jóvenes en contacto con la idea de la muerte, sobre todo en una sociedad que parece haber eliminado todo sufrimiento. Y le dan mucho valor a novelas como, por ejemplo, a novelas juveniles, como por ejemplo las de Harry Potter u otras, donde los personajes mueren, porque es una manera de sentir una pérdida controlada. Es mejor que se muera Dumbledore a que se muera tu padre. Pero la experiencia de la muerte de Dumbledore te puede ir preparando para la experiencia de otras muertes. Primera cuestión no resuelta por Bloch, la muerte. Segunda, las alienaciones no resueltas. ¿Por qué? Porque la consecución de la utopía supone el fin y la ausencia de las metas históricas. Si ya hemos llegado, ¿qué nos queda por hacer? Llegados al punto omega, llegados a la sociedad perfecta, no tenemos nada que hacer. Aparece, por tanto, en la utopía una serie de sentimientos negativos que son consustanciales a ella, como por ejemplo el aburrimiento, el hastío y la falta de sentido. Hasta de ser feliz se cansa uno. Que, por cierto, es una crítica típica que los filósofos marxistas le hacían al cielo. Al cielo, como lo plantea la teología católica tradicionalista, le hacían la dicotomía de, bueno, es que hasta de tocar el arpa en plenitud perfecta te aburrirás. Llegará un día que te hasta, perdón por el lenguaje, hasta los cojones de tocar el arpa. ¿Es compatible la plenitud con el aburrimiento? Pero ojo, en la utopía física, en la utopía política, el mismo problema, porque si ya no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? ¿Cómo solventamos el problema de la trascendencia entendida como que el ser humano siempre tiene que tener un motivo para estar en movimiento? La gente de 99 años tiene planes de futuro y la sensación de que su vida está inacabada, de que todavía queda algo por hacer, aunque sea la tontería de un libro por leer, una cosa por conocer, un amigo que ver de nuevo, una conversación que tener. Hay una serie de sentimientos que son consustanciales a la utopía, hastío, aburrimiento, falta de sentido, que contradicen la utopía. Porque difícilmente va a ser una utopía aquella en la que la mayoría de la gente está aburrida o hastiada o no le ve sentido a la vida. Bloch, esta es la única crítica a la que responde y dice que para superarlo, que no pasa nada porque en una sociedad así la gente se centrará en cuestiones filosóficas y no se aburrirá. Estaremos todo el rato pensando, ¿por qué existirá el color verde? ¿Por qué le decimos verde al verde? Yo tengo que reconocer que a mí esto me tendría entretenido una vida entera. Quiero decir que yo aquí coincido con Bloch a tope. Si yo tuviera mis necesidades cubiertas, yo me podría tirar los próximos 50, 60 años de vida que me queden, o 60 minutos, no sé cuánto me queden, filosofando, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Pero claro, lo mismo el resto de la gente no. Cosa que no entiendo, porque es mucho más interesante filosofar que ir a comprar y mucho más barato. Solo tienes que sentarte y hablar. El problema de las víctimas. Esta impugnación a la idea de Bloch la pone el teólogo alemán Jürgen Moltmann, que señala que el principio de esperanza de Bloch no otorga ninguna esperanza a la víctima, porque como no hay una vida ultraterrena, los que se queden atrás en el camino de alcanzar esa sociedad perfecta se han quedado atrás. Para ellos no hay nada. La esperanza secular no llega a la víctima. Ella no triunfa sobre el verdugo ha triunfado finalmente sobre ella. Este, dice Moltmann, es el problema del mesianismo secular y de la utopía política, es decir, que no hay ninguna esperanza para el que se queda atrás. No hay nada por lo que morir, porque el muerto se queda muerto. Y dice que este es el gran problema de ofrecer una esperanza trascendente, es decir, que te lleva a ir a más allá de ti mismo, pero que no tiene trascendencia. Es una esperanza que teóricamente te lleva a ir más allá de ti mismo, pero que en la práctica te encierra en ti mismo. Está disociado. Pues bien, vamos a terminar nuestro tema Un hablando de... momentito, Dime, Valentín, dime. perdón que te interrumpa. No, interrúmpeme todo lo que quieras, Paula, dime. El último problema, el tercer punto, que ya había salido, creo que en Ética 1 en algún momento, Sí, una parte de mí no termina de entender por qué no es un problema.
realmente, porque, no sé, ¿por qué tienen que tener las víctimas del pasado una justicia? ¿Por qué tiene que existir una justicia para ellos realmente, no? Porque en el planteamiento que hace Bloch y en la crítica que hace Molman, ¿vale? Aquí siempre tenemos que tener en cuenta que, y me agrada que hayas hecho la pregunta en esos términos, Paula, porque no estamos reflexionando en abstracto, ¿vale? No nos estamos preguntando por qué es necesario que las víctimas tengan una justificación, ¿vale? Porque en abstracto a lo mejor no es necesario. Pero estamos hablando dentro de la filosofía de Bloch y de la crítica de Molman. ¿Por qué? Porque son las que nos plantean el manual. Claro. ¿Hay más esperanza? Sí. ¿Hay más crítica? Sí, pero estas son las que plantea el manual. En este contexto, ¿por qué? Por una razón. Porque la utopía socialista, socialista porque es la que plantea Bloch, no es una crítica al socialismo, la utopía socialista se consigue gracias a la lucha de muchas personas que se quedan por el camino. Es injusto que los que han luchado por alcanzar esa sociedad no la disfruten y los que no han luchado lleguen a ella, porque Pero han nacido cuando ya está. y sigo Entonces, sin verlo porque es un sacrificio que se hace, ¿no? Es algo que tú ¿pero por sabes qué? que te estás ¿Pero por perdiendo, qué te ¿no? sacrificas? Por un ideal y por el bienestar de las personas que vienen detrás, tal vez, ¿no? No sé. No sé, que no es un ideal, es el problema, que es una realidad que tienes que alcanzar. Bueno, Entonces, a lo mejor, Paula, tú eres muy altruista y tú dices, a mí no me importa sacrificarme, pero a lo mejor hay gente a la que tú dices, no, usted va a morir por nada. Porque además tampoco es seguro que lo vayamos a alcanzar. Usted va a morir por nada. Y muerto se va a quedar. Venga, a la pero, lucha. pero, No ve. Dime, Paula, perdona. a ver, pero esa persona muere voluntariamente por una cosa que quiere conseguir de forma, siendo íntegro consigo mismo, ¿no? Pero para ella está luchando Es que si por esa una. persona quisiera vivir la utopía que está luchando, a lo mejor no se dejaría morir por ella, ¿no? Me explico, a lo mejor buscaría otra alternativa. Si decide morir es porque decide que es la forma A lo y mejor no ha decidido morir, a lo mejor la historia la ha matado. ¿Vale? Este no es el que decide morir porque va a la guerra a luchar por su sociedad y muere aceptando el riesgo. Es que hay mucha gente que muere sin que le haya dado vela al entierro, que son los famosos daños colaterales. No hay esperanza para ellos, lo único que les queda es ser la morralla de la historia. no sé, no termino de estar convencida, ¿eh? No te estoy intentando convencer, Paula. Ya, bueno, por el problema y por la crítica. Claro, recordad que el objetivo de estas tutorías, y yo creo que ni del manual ni de nada, es convenceros de nada. Y Bueno, si pero veis la. no, pero convencida con respecto a, teniendo como base lo que hemos dicho, ¿no? Comprender la crítica que se está haciendo, que no termino de verla del todo. Sí, la crítica de Molman es que plantea una historia donde los muertos quedan muertos y donde Pero es que es para lo que ellos, ocurre, es que no veo, no veo el problema. ¿vale? Quiero decir que está bien no ver el problema, Vale. ¿vale? Que lo que él plantea es, en una sociedad donde para mantener al 1% o al 10% de la población, el 90% tiene que estar fastidiado y aguantando y muriéndose los niños de 3 añitos de hambre para que aquí haya sobreabundancia, pues como esta es nuestra utopía, porque la estamos viendo desde el punto de vista socialista, pero lo vemos desde el punto de vista ultracapitalista. Como esta es nuestra utopía, para ellos no hay nada, solo el morir con 3 Vale, años. si lo pintas así, en un presente sí puedo llegar a entenderlo, pero como unas víctimas históricas, Pero es que esas son las víctimas históricas, los muertos del presente son las víctimas históricas de mañana. Es que vale, Bloch no le ahora da a estoy un nadie poco más nada. convencida. ¿Qué? Ahora estoy un poco más convencida. Paula, Bloch no le da a nadie nada, ni a los de hoy, ni a los de hace un año, ni a los de dentro de 10 años. Siempre va a haber víctimas. No juzgues, no. Aún así, mi objetivo aquí no es convenceros, es
presentaros las ideas de estas personas, que puede que nos gusten y puede que tú termines la clase, que yo no he visto Molman, yo creo que esta crítica te la has sacado de la manga. Bien. Quiero decir que no está mal no compartir lo que se dice, que de hecho eso es A lo ver, que habría que hacer. pero si se Dime. enseña algo interesante tiene que tener la crítica, ¿no? Entonces yo eso lo quiero entender. Claro, claro, la crítica es esta, que dime, Agustín, que no hay esperanza para nadie, tampoco para los de ahora. Dime, Agustín. Sí, se escucha. Buenas tardes. Perfectamente, dime. No, yo creo que lo que se está diciendo y Paula también es una buena, ¿no?, consideración, pero yo creo que quizá a lo mejor en la lupa hay que ponerlo a la palabra víctima, ¿me explico? Mm, Porque la víctima, ¿qué es, no? Es decir, nosotros lo que hacemos es comentar las víctimas, ¿no? claro. Y la víctima puede hablar, la víctima, ¿no?, puede decir, puede, ¿no?, expresarse. El problema es la categoría víctima, ¿no? Y desde Claro. ahí se puede mirar desde distintas ópticas, creo, pero quizás ese es la lupa, ¿no?, donde habría que ponerlo, en la palabra víctima y el problema de las víctimas, ¿me explico? ¿Quién representa a las víctimas? Más que la propia víctima, digo yo, ¿no? Pero es una... En eso y en España sabemos mucho de víctimas y de la manipulación de las víctimas y del que habla por las víctimas y, ¿no?, y la memoria de las víctimas y, ¿no? Sí, es un Entonces, tema muy interesante y muy claro, controvertido, ¿no? claro. Y El además tema de la complejo víctima, ¿no? porque ese, ¿no?, la víctima, ya la propia palabra, ¿por qué utiliza la palabra víctima? Es decir, una persona que sabe de palabras escoge, me explico, cuando se habla de la crisis o la crítica de la razón, ¿no? Es decir, Ujú. elige la palabra y está diciendo el problema de las víctimas, si no utilizaría otra, ¿no?, otra palabra. Sí, Y sí. creo que lo pone ahí, el acento lo pone además en víctimas, ¿no? Sí, no, la Molman pone el acento en las víctimas, el de la historia y del presente. Es muy interesante la apreciación que ha hecho Agustín de dónde ponemos el foco cuando reflexionamos. Bueno, pues vamos a utopías horizontales, utopías verticales, con lo que se acabaría este tema. Las utopías horizontales son aquellas que están basadas en una filosofía de la historia de corte escatológico, es decir, que aseguran el final feliz como una especie de culminación del desarrollo lineal de la historia. La idea, por tanto, es que la historia tiene un fin, tiene un telos, tiene una finalidad, tiene una meta, tiene un acabamiento, y la utopía es eso, el acabamiento de la historia, llegar allí. Estas serían las utopías horizontales. Y luego tenemos las utopías verticales, que se caracterizan por la crítica y la actividad, ¿no?, que contrastan el ideal y la realidad, el ideal que está arriba, la realidad que está abajo, y mueven la realidad o intentan llevar la realidad hacia el ideal. Son conscientes las utopías verticales de que el ideal nunca se cumple, porque en el momento en el que se cumpla dejaría de ser ideal y devendría realidad, pero que se puede caminar en esa dirección. La utopía, por tanto, en las utopías verticales no aparece como una meta, como en las utopías horizontales, sino como un camino, como una manera que tenemos de nunca justificar el status quo. Por tanto, más que de utopía, podría hablarse en las utopías verticales de una cierta intención utópica, un cierto inconformismo y la necesidad de buscar mejores alternativas. En esta versión de la utopía aparece como una energía transformadora, ¿vale? Antes del apartado de dudas, voy a cortar la grabación. Gracias por aguantar hasta aquí. Cortamos la...